un trabajo que podríamos enmarcar en 4 ejes. Un trabajo que podríamos, de alguna forma, referenciar en cuatro direcciones de trabajo. La primera de ellas, lo que tiene que ver con terminar con la austeridad, definitivamente. Si uno de los objetivos, si uno de los ejes del trabajo del Consejo de Expertos es precisamente la necesidad de reforzar el ritmo de creación de empleo, pero además de apostar por la creación de un empleo de calidad, lo primero que necesitamos es terminar definitivamente con la austeridad entendida como recortes del presupuesto público, pero también como esa contención del gasto que prevé el Partido Popular en el programa de estabilidad remitido a Bruselas, con una reducción de la ratio de gasto público sobre el PIB de 5 puntos porcentuales, de 5 puntos del PIB en los próximos 4 años. Tenemos que terminar con esa concepción de la austeridad y tenemos que permitir que la reducción del déficit público sea mucho más paulatina para dar lugar y para abrir un proceso de recuperación de los recortes que se han implementado durante los últimos años, pero también de reforzamiento y expansión del Estado social y del Estado del bienestar. E igualmente terminar con la austeridad salarial. Este es el primer eje de trabajo y la condición, pensamos que necesaria, no solo para salir de la crisis, sino para que la salida de la crisis se produzca en beneficio de la mayoría social y con la recuperación de condiciones de vida dignas para el conjunto de la población. En segundo lugar, necesitamos fortalecer la política social. Somos el país en donde las desigualdades se han incrementado más rápidamente en el conjunto de la zona euro. Y esto quiere decir que, de haber salida de la crisis, solo se producirá cuando ésta llegue al conjunto de los hogares españoles. En este momento tenemos que más de un tercio de los hogares españoles están quedando descolgados de esta recuperación. Y necesitamos poner punto y final a esa lógica de salida de la crisis. Necesitamos que este crecimiento de las desigualdades se invierta y dé lugar a través de un plan de renta garantizada, a través de una recuperación de los servicios sociales que se han deteriorado y que se han recortado en estos últimos años, a través de una derogación de las reformas laborales que han propiciado la devaluación salarial, dé lugar a través de esos elementos a un nuevo escenario en donde el crecimiento económico beneficie al conjunto de la sociedad y revierta en una mejora de las desigualdades. En tercer lugar, el tercer eje de trabajo sobre el que ha trabajado el Consejo, las reformas estructurales. Mucho se ha hablado durante estos últimos 4 años sobre la necesidad de que la economía española desarrollase reformas estructurales. Y, sin embargo, estas reformas brillan por su ausencia. Las reformas estructurales hasta la fecha han sido entendidas básicamente como abaratamiento de las condiciones de despido, capacidad de reducir los salarios y empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población en el mercado de trabajo. Y, sin embargo, pensamos que no solo estas reformas estructurales han sido contraproducentes para la economía española en términos de equidad, pero también en términos de eficiencia económica, sino que, además, las que son verdaderamente importantes siguen ausentes. Estamos pensando en la necesidad de una reforma fiscal que nos acerque definitivamente a Europa y cierre esa brecha de 8 puntos porcentuales sobre el PIB que tenemos con Europa. Estamos pensando en una legislación laboral que termine definitiva y verdaderamente con eso que los economistas llamamos a veces un poco pomposamente la dualidad del mercado de trabajo, que no es otra cosa que la incrustación de la precariedad en nuestro mercado de trabajo como algo estructural y permanente. Necesitamos reformas estructurales en el terreno de la transición energética. Somos un país que tiene serios problemas de balanza de pagos, en concreto en la balanza por cuenta corriente, entre otras razones por la enorme bulimia importadora derivada de la dependencia de los combustibles fósiles en nuestra economía. Es necesario propiciar una transición energética que, a partir del uso de las renovables, facilite no solo una reducción de las emisiones de CO2 en nuestra economía. Para construir un mundo mejor hace falta conservar el mundo, sino también que facilite una reducción progresiva de esa dependencia importadora tan fuerte que tenemos y, por lo tanto, que reequilibre y sea capaz de garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo productivo sin que éste tenga que recurrir sistemáticamente al endeudamiento externo. Necesitamos, en este tercer eje de trabajo de reformas estructurales, poner al servicio de la ciudadanía el sistema financiero, y eso pasa por la consolidación y la construcción de una banca pública. Pensamos que esa banca que en este momento está en manos del Estado no debería ser reprivatizada de nuevo, sino que debería constituir el embrión de una verdadera banca pública puesta al servicio
del cambio de modelo productivo y de la financiación de las principales necesidades sociales. Por último, hay un eje, el cuarto eje, en el que también ha estado trabajando el Consejo y que consideramos que es relevante y se traducirá además en los próximos días cuando lo anunciemos en medidas concretas, la necesidad de reestructurar la deuda en la economía española. La necesidad de avanzar en un proceso de reestructuración en el terreno de la deuda pública y en el terreno de la deuda privada. Pensemos que siguen siendo millones los hogares que en este momento siguen teniendo hipotecas que lastran la capacidad de demanda interna de la economía española, que lastran las condiciones de vida de buena parte de la población y que además no se ajustan a la realidad del mercado inmobiliario en este momento. Siguen siendo activos cuyo valor facial no se corresponde con el valor de mercado. Y esto, dicho de alguna forma en cristiano, lo que significa es que ha sido el último eslabón de la cadena el que ha pagado el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pensamos que es necesaria una reestructuración de esta deuda hipotecaria de buena parte de los hogares, en particular de los hogares con mayor necesidad y en condiciones económicas más precarias, para propiciar no solo una mayor equidad y una mayor justicia social en el reparto de los costes de la crisis inmobiliaria de nuestro país, sino también una recuperación más sólida y más asentada sobre pilares más fuertes. Sin más, termino de alguna forma con esta exposición de lo que ha sido el trabajo intelectual y las preocupaciones fundamentales que ha tenido este Consejo durante estas semanas que hemos venido trabajando y las que seguiremos trabajando posteriormente. No he querido entrar en el detalle concreto de las medidas porque las anunciaremos próximamente.